sería tomarlo. Doctora, buenas, ¿me escucha? Sí, doctora, sí, lo escucho. Listo, entonces ya puede compartir la pantalla, por favor. Sí, doctor, claro que sí. Permítame admitir a varios de los participantes que aún están por entrar y ya comparto mi pantalla. Listo, tranquila, no se preocupe, comparte que yo después lo acepto. Vamos a ponerla grande entonces. Perfecto, mi doctor. ¿Ya ahí la ven bien? Sí, señora. Vamos a ponerla grandecita. Entonces, pues, agradecerle de nuevo. Siempre voy a vivir agradecido con la doctora Noris porque viene con amor y con un entusiasmo por enseñar. Entonces, Doc, ¿qué? Nada, pues ya nosotros nos encargamos de silenciar los micrófonos. Damos inicio a nuestra segunda sesión del día de hoy del curso de farmacología en dermatología.
organizado por Dermapet y patrocinado por Carpal. Cuando quiere puede empezar, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Yo sé que es una hora bastante densa para los que hemos trabajado todo el día, pero les prometo que en esta conferencia también vamos a aprender algo de situaciones importantes que de pronto no recuerdan o que no lo hacen, digo yo, en su práctica diaria por desconocimiento. Todos los presentes, creo que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, nos ha llegado un paciente que tiene parásitos. Y digo que tiene parásitos no solamente porque realmente los tiene, sino porque el diagnóstico del propietario es la petición del propietario es desparasítemelo porque no quiere comer, desparasítemelo porque come hierba, desparasítemelo, me da risa porque es muy común, desparasítemelo porque tengo tiempo de no desparasitarlo y está como maluco. He escuchado desparasítemelo porque tiene hipo, desparasítemelo porque bosteza. He escuchado desparasítemelo, bueno, es muy común de que come hierba. Y he escuchado desparasítemelo para ver si se le pone ese pelo bonito. O sea, cualquier creencia cultural es desparasítemelo. Además de eso, yo creo que están buscando un servicio económico porque muchos vendemos la desparasitación como un servicio que es lo que cuesta el producto, ¿sí? Y no incluimos en ese desparasítemelo una situación de nuestro proceso cognitivo o de nuestras situaciones de cuánto nos cuesta realmente aprender a desparasitar. Como esto es dermatología, por supuesto no voy a hablar mucho de parásitos externos, sino que voy a hablar realmente, de parásitos internos, sino que voy a hablar mucho más de parásitos externos. Permítame un segundito, que creo que esta no es la presentación que debo tener abierta. Ahí no la están viendo, ¿cierto? Porque la compartí desde otra parte. Aquí voy. No, mi doc, no me deja compartir la pantalla porque la cerré y la volví a abrir, mi doc. Sí, ya, deme un segundo, ya le... Claro que sí, doc. Listo, pruebe ahora, por favor. Ahora sí. Listo. Ya la pongo grande. Entonces, vamos realmente a hablar, ¿sí? Vamos realmente a hablar de antiparasitarios. Yo no quería descartar por completo la parte de antiparasitarios internos porque muchos de ellos nos reflejan ciertas condiciones cutáneas, pero nosotros nos llegan, como veterinarios tropicales, nos llegan cualquier cantidad de pacientes, hasta como el que ven en ese video, es de mis clientes, pero realmente nosotros no nos deberían llegar pacientes así si tenemos la capacidad de pronto de vender unos buenos planes preventivos y curativos de antiparasitarios. Esos antiparasitarios pues tendrían que ser algunas situaciones de tipo rotativo, como nos enseñaron allá en nuestro pregrado, porque sabemos de que también los parásitos tienen no solamente el componente de tipo inmunológico, el cual podrías defenderte solo de los parásitos desde la fijación del complemento, desde las cascadas inmunológicas externas, sino que muchos de esos parásitos son realmente del tipo de que el sistema inmunológico no llega a producir anticuerpos contra ellos o no llega a producir la fagocitosis que conocemos como otro tipo de parásitos. Entonces el tan de moda término de desparasítemelo, doctor, desparasítemelo por favor, porque es que no come bien, empieza realmente desde el concepto de que muchos microorganismos son parásitos y no solamente lo que conocemos como helmintos, ácaros octapaminérgicos como las garrapatas, ácaros de la sarna como el notoedres o el demodes, sino que también hay parásitos desde las mismas miasis de algunos ectoparásitos como las moscas,
cetenocefalides en el caso de las pulgas, etcétera, etcétera. Y sería un compendio de la materia, digo yo, que más estudiamos después de anatomía para podernos aprender todo ese montón de parásitos que habitualmente el médico humano no se aprende y que el médico veterinario lo tiene que tener como el libro de consulta del día a día. Y hay una situación para Europa que ve los artrópodos prácticamente como los únicos parásitos de importancia en el plano de las mascotas, y digo Europa porque ellos no tuvieron algunos artrópodos que tuvimos en América durante mucho tiempo, y tienen una clasificación de artrópodos prácticamente como los únicos parásitos de importancia en el mundo, visto desde la visión europea. Pero sabemos de que no todos son artrópodos, es lo primero, porque ya la clasificación ha cambiado un poco. Pero que los artrópodos, muchos artrópodos se convierten para nosotros en los infestadores o los patógenos o los agentes de patógenos transmitidos que corresponden a enfermedades que se llevan a miles de nuestros pacientes, para no decir millones en el mundo de nuestros pacientes por años. Y tenemos las pulgas, piojos, siendo principalmente agentes para el Dipilidum canino, que se convierte entonces en el parásito interno, no solamente en el externo. Tenemos mosquitos, tábanos y flebótomos en general para el caso de la leishmania. Tenemos infestación por mosquitos que se ha comprobado para la Hydrofilaria mitis, la Hydrofilaria repens y algunos procesos de dipetelanoma que conocemos como filariosis, etcétera. Entonces esta tabla, que realmente ni nos vamos a asustar, porque yo creo que es de esas tablas que uno lee allá cuando está estudiando parasitología y dice, ¿cuándo me voy a aprender yo todo esto? Pero es que nuestros pacientes llegan a diario con sarcóptes, nuestros pacientes llegan a diario con neotrombícula automanalis, nuestros pacientes llegan a diario con demodes, nuestros pacientes llegan a diario con Sheilethiela o la caspa que camina, y ni para qué decir, las garrapatas son nuestro día a día, ¿sí? Pero ahí hay un chiste de un médico con una garrapata en el oído de su cliente que duró años para quitársela porque era un cliente asiduo tratando de establecer una mejoría, porque las garrapatas son responsables de prurito, de anaplasma, de babesia, de patozón, de erliquia, de riquecia, de borrelia, de la enfermedad de Lyme, ¿sí? Entonces yo creo que las garrapatas se convierten en una alternativa hasta comercialmente para muchos de los aquí presentes. Digo comercialmente porque hemos tenido grandes éxitos con las isoxalinas y su distribución para el control de garrapatas en perros y en gatos. Entonces entremos en materia. Esta realmente no es tan extensa como la anterior porque, por supuesto, el trabajo de los antibióticos es mayor para la presentación de bacterias y por los grupos familiares. Recordemos los antiparasitarios externos, órganos desde la parte química, órganos fosforados, todos hemos trabajado, voy a darle la cuña con el jabón Azultol, todos hemos tenido un Propoxur en las manos, es uno de los órganos fosforados más vendidos en el mundo. Los productos organofosforados y organoclorados se convirtieron en el caballito de batalla para la casa comercial Bayer. Es la autora de varias de las moléculas que pertenecen al grupo de organofosforados, organoclorados y carbamatos. Tenemos las piretinas y los piretroides como productos de utilización diarias como mosquicidas y garrapaticidas. Nuestro amigo el amitraz, que todavía lo usamos, yo creo que de rutina como baño garrapaticidas en muchas de nuestras peluquerías. Moléculas inhibidores del GABA como el fipronil, los neonicotínicos y los cloronicotínicos, las lactonas macrocíclicas, también llamadas avermectinas, los análogos de la hormona juvenil, ¿sí?, como el metoprene,
las benzilenilurias y los derivados de las triacinas, que muchas veces pueden ser utilizados también para el control de estos parásitos. Recordemos un poco de la toxicocinética, porque recuerde que utilizar productos para eliminar parásitos es realmente producir una toxicidad en el parásito. Y la toxicocinética, que recordemos que ahí tenemos la palabra aplicación o administración, distribución, metabolismo y excreción, para nuestro control de parasitosis externa. Estamos entonces hablando de baños de aspersión, que son los usados en este momento muy pocas veces, los baños de inmersión, la aplicación de productos tópicos en aerosoles o lesiones, la aplicación de productos en el dorso para no ser lamido por nuestros pacientes o en forma de sobre, o en purón, la aplicación de productos en collares, orejeras, que son las formas de spot on, es decir, lo aplico cada vez que agito la cabeza, aplico un poco de producto ambiental y sobre la piel. Collares, muy de moda también para las casas que cambiaron su ideología de no utilizar isoxalinas, las ear tags o orejeras, algunos aditivos alimentarios, para el caso de grandes animales, bolos ruminales o bolos intrarruminales, inyectables por vía enteral, y los muy conocidos comprimidos de la actualidad o tabletas. Y tenemos, podríamos decir que 10 o 15 formas de toxicodinamia o farmacodinamia en el caso de algunos medicamentos que estamos manejando en la noche de hoy. Y ahí estamos hablando de la inhibición del GABA en el caso de los fenilpirazoles como el fipronil. Estamos hablando de los inhibidores de la acetilcolinesterasa en el caso de los cloronicotínicos o los neonicotínicos como el imidacloprid. Estamos activando los canales de sodio en el caso de los piretroides. Estamos abriendo los canales de cloro, sobre todo los regulados por el glutamato y el GABA, en el caso de las avermectinas, como la celamettina y la milbemicina. Y estamos hablando de las formamidinas, que son aquellos que producen alteraciones en los receptores octapaminérgicos. Yo le digo a mis estudiantes de pregrado, los que provocan el baile de la muerte. La garrapatica la vemos como loca en la presencia del amitraz. Se desprenden de la piel del perro, en el caso, por ejemplo, del uso del amitraz en perro, porque en gatos habrá muertos, gatos si le maneja amitraz. Y ese uso de las formamidinas, como el amitraz, tiene altas situaciones de toxicidad porque la dilución no la completamos de forma adecuada. Recuerde que también en mamíferos hay receptores octapaminérgicos, aunque sean muchos menos que los receptores octapaminérgicos de las garrapatas. Y la mayoría de los productos que manejamos en este momento en el mercado hacen que la transmisión de los axones neuronales se altere desde la proporción específica del flujo de iones, sobre todo del flujo de iones de potasio y sodio, que deben estar presentes en las áreas presinápticas. Por lo tanto, la transmisión axónica está alterada en los organoclorados, en los piretroides, en algunos órganos fosforados, pero sobre todo la transmisión sináptica estará alterada en las lactonas macrocíclicas, pues no permitirá que algunos neurotransmisores como el GABA lleguen a sus receptores y por lo tanto hay un estímulo nervioso superior en los ectoparásitos hasta lograr la muerte. Empecemos entonces con el primer recurso.
la mayoría de los productos parasiticidas son insecticidas. La mayoría de los productos parasiticidas son insecticidas. ¿Por qué? Porque son insectos, pertenecen al género de los insectos. Entonces, muchos de ellos utilizan la neurotoxicidad de ese insecto como el mecanismo de acción para que mueran bajo condiciones presentadas como la alternativa para que nuestros pacientes estén limpios. Pero recordemos el concepto de estabilidad enzootica manejado en muchos de nuestros recursos ecológicos para grandes animales para poder, digo yo, mantener cierto tipo de cadenas o sistemas agroecológicos, ¿sí? En el que algunos insectos son necesarios para la transformación de heces, de compost, pero así literal, para la transformación de ciertos productos ambientales y su regeneración o recomposición al medio. Inclusive, ya algunos de esos insecticidas están cambiados completamente a biológicos para que sea más útil su recurso y menos agresivo con el ambiente. Pero entremos entonces en cada uno de los productos que tenemos en el mercado. No tengo otra forma de colocar otra foto. Yo creo que todos tenemos en nuestro recordativo de recordación colectiva este producto, que compran un cachorro y compran un jabón Asuntol. Y nos quedamos los veterinarios en el ¿qué será? En el compromiso de explicar que usted no usa un piojicida, usted no le echa a su hijo piojicida cuando no tienen piojos. Usted no utiliza un desparasitante realmente casi que de manera preventiva, usted llega casi que siempre a producirlo de manera curativa. Entonces, se ha revaluado mucho. Cuando digo se ha revaluado mucho, ya el propietario llega a preguntar qué jabón le compro, aunque todavía existe un grueso número en la información de que el jabón Asuntol no le hace daño a los perros y se lo echan también a los niños con piojos. Y el jabón Asuntol es bueno porque el jabón Asuntol le mata las garrapatas, como le digo yo, y sin tener garrapatas, pero ya algo del colectivo señala que la situación es que las garrapatas no se mueren en presencia de jabón Asuntol, que algunas, para no decir muchas de ellas, presenta alta resistencia y que no tiene ya prácticamente sino poco efecto garrapaticida. Podríamos decir que casi nunca ha tenido efecto pulguicida, que recordemos que los organofosforados y carbamatos tienen como mecanismo de acción la inhibición de la acetilcolinesterasa en sus puntos de recepción. Entonces van a producir efectos colinérgicos porque no puede ser reincorporada la acetilcolina a sus receptores colinérgicos y el paciente va a presentar, en el caso de, perdón, el paciente no, el insecto va a presentar tremores, temblores, inanición, en algunos casos parálisis flácida y morirá después de la inanición que produce el desprendimiento de la piel y de las zonas corporales donde están adheridos. Puedo decir que está muy revaluado excretar este tipo de productos a las alcantarillas. Nos convertimos en productores de residuos líquidos y ya se está revaluando desde el punto de vista académico la utilización de los organofosforados y carbamatos para que no sea una alternativa para la utilización en casa de este tipo de productos que pueden llegar a intoxicaciones masivas. Y conocemos, creo que las personas de mi edad, conocemos muchos niños que llegan a estar contaminados, intoxicados, perdón, porque les aplica mucho producto sobre el cuero cabelludo que está picado, está lacerado por los piojos y son niños que pueden llegar a presentar intoxicaciones de signos colinérgicos. Sí es un buen piojicida, sí lo es un buen piojicida y se usa, usted llega a algunas farmacias humanas y encuentra el Asuntol como una alternativa para los piojos, pero recuerde que puede llegar a presentar intoxicaciones en la especie humana. Pues la barrera de recepción para la acetilcolina es mucho más frágil y está mucho más presente en humanos que en los mismos perros.
si usted utiliza organofosforados y carbamatos en gatos, va a morir, porque su umbral de excreción es mucho menor y por lo tanto el producto va a llegar a una glucuronización hepática sabiendo la deficiencia que tiene el gato en este tipo de transformación hepática de algunos compuestos como los organofosforados y los carbamatos. Las piretinas y los piretroides tienen su antecedente primario de las flores del crisantemo, la cual es un repelente natural y sembraban flores de crisantemo dentro de algunos cultivos para que los insectos no llegaran, y ahí obtuvieron de manera sintética los piretroides tipo 1 y tipo 2, en los cuales producen realmente parálisis y convulsiones en los insectos a los que atacan, sobre todo a las moscas. Los piretroides del tipo 1 tienen una breve acción residual, va a tener un efecto prácticamente que de volteo casi que de inmediato, y ahí tenemos a la resmetrina y a la aletrina. Y para los del tipo 2 tenemos la permetrina, el ciflutrum y la flumetrina, que más adelante la vamos a hablar en un collar moderno para la utilización en perros. La flumetrina, al igual que la permetrina, tiene una extensa residualidad, es decir, puede durar haciendo efecto en los animales por meses. También tiene efectos tóxicos en gatos, si se va a morir con el organofosforado y el carbamato, también se va a morir con la permetrina y el piretroide, y realmente tiene una correlación positiva con la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, mayor puede ser el efecto de los piretroides, muy usados en ganaderías extensivas para el control de moscas y garrapatas. Ya también lo utilizan en productos como orejeras y en pur-on para el ganado bovino. Si le echa pitraz al gato, ya le decía que las formamidinas son alfa-2 agonistas y por lo tanto van a producir una amplia cantidad de signos como depresión del sistema nervioso central en el caso de los huéspedes, no de los insectos, ataxia, temblores, hipotermia, bradicardia, hipomotilidad del sistema gastrointestinal. Tengo artículos de que habla hasta de hiperglucemia. Hiperglucemia. Entonces, las situaciones de la toxicidad con amitraz que se ven prácticamente en la especie felina de inmediato y en la especie canina con efectos tardíos, creo que la situación sería utilizarlo con la dilución adecuada, que es amitraz del 10.5 y del 20.8, relación 1:1, es decir, 1 centímetro por cada litro de agua. No debemos colocar más de 2 centímetros por litro de agua porque muy seguramente tendremos las proporciones de toxicidad que podemos ver en los mismos insectos. La terapia de desintoxicación del amitraz es la yoimbina, la conocemos, y hay un producto humano que es el atepimizol, que es hasta económicos, que puede ser utilizado también en una dosis de 0.2 miligramos por kilogramo por vía intramuscular y prácticamente va a mejorar los síntomas en menos de 1 hora. Yo creo que no tengo mucho que decir de la amitraz, ya muy pocos usamos este tipo de productos, algunas peluquerías caninas aún lo usan, pero es un producto que también es un residuo para el ambiente. Estamos creando residuos líquidos en grandes cantidades y lo que nos está proporcionando este tipo de capacitaciones es la propiedad de producir muchos menos residuos líquidos, no solamente desde el uso de nuestros recursos propios de consultorios y clínicas, sino también producir pocos residuos líquidos para la parte residencial. Decir, llévese esto y báñelo. No, porque muy seguramente puede llegar a la toxicidad y vamos a tener entonces algunos inconvenientes con la mascota, inclusive hasta con los propietarios, porque algunos propietarios también han llegado a la intoxicación. El imidacloprid y el nitempiral
son excelentes pulguicidas. No tienen un efecto garrapaticida superior. Pero ya sabemos que las pulgas también se han vuelto un inconveniente en las regiones cálidas. Antes hablamos de pulgas solamente para climas tropicales fríos, pero en este momento los climas tropicales calientes también tienen pulgas. Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis, según la especie de huésped. Las pulgas es un problema de salud pública porque las pulgas que vemos en nuestro perro o gato es solamente el 20%, lo máximo sería el 20% frente a lo que hay ambientalmente. Ambientalmente está el 80%, en nuestro perro y gato está el 20% máximo. Entonces, ¿qué sucede? Que se necesitan utilizar productos que tengan cierta residualidad para que usted pueda controlar esas pulgas en el perro o en el gato. El nitempirán y el imidacloprid tienen alta residualidad, sobre todo el imidacloprid, porque el nitempirán, que lo pueden conseguir con el nombre comercial de Capstar, tiene baja residualidad no superior a 24 horas, pero usted puede colocarle una tableta, en el caso de la presentación que les comenté, por cada 10 kilos de peso cada 24 horas, hasta que haya captado el paciente o haya recogido, por decirlo de alguna forma, muchas de las pulgas ambientales y usted pueda pensar de que ya ambientalmente queden pocas. Habitualmente pueden ser tratamientos superiores a 15 días. Nitempirán, una tableta por cada 10 kilos de la presentación que tenemos en el mercado, durante cada 24 horas, mínimo durante 15 días, para recoger la proporción que tenemos ambiental. El imidacloprid ya viene en presentaciones tópicas y se convierte en una muy buena alternativa en estos collares. Vamos a hablar más adelante de uno de estos collares para que la residualidad sea mayor y pueda matar, porque realmente el imidacloprid mata a las pulgas. Tiene un efecto parasiticida fuerte. Creo que todos hemos usado el fipronil. Sabemos lo gran efectivo que es como pulguicida. Yo siempre digo que es igual al RAI, las mata tan rápido que se ven caer. Usted aplica fipronil en spray sobre las áreas de mayor cantidad de grasa en el cuerpo, tales como las bases de las orejas en el perro, la base de la cola en el perro, donde vemos las excretas de las pulgas, y vamos a darnos cuenta que prácticamente si usted llega a peinar a ese paciente se le sale la pulga, porque su efecto es acelerar la actividad de la célula nerviosa de ese parásito, haciéndole entrar grandes cantidades de cloro dentro de la célula. Es decir, que los canales clorados se pierden, que los canales de N-glutamato clorado se pierden y que esa acción va a provocar prácticamente que la muerte instantánea en la pulga y la muerte residual en la garrapata. También el fipronil tiene un mecanismo de acción específico con el GABA, en el cual va a interrumpir los receptores GABAérgicos y por lo tanto va a convertirse en un excitador de la presinapsis en las garrapatas y pulgas. No se puede utilizar en aves. Sí, yo soy muy enfática en decirlo. Tuve una vez algún loro que vino a consulta, que no deberíamos tener loros en consulta, pero en mi tierra los tenemos aún. Y el animal murió porque fue a una farmacia a comprar un pulguicida, un piojicida, le vendieron fipronil, de pronto no dijeron que era para un ave y murió. Es altamente tóxico, por supuesto, para insectos, eso es lo que estamos buscando, para aves, para peces y para abejas. El fipronil tiene presentaciones agrícolas y ha sido realmente nefasto su uso en este tipo de explotaciones, en algunas explotaciones que consumían las abejas, tales como los girasoles, porque puede matar, ¿cómo se llama? Se llaman colmenas, colmenas enteras de abejas, iba a decir piaras, colmenas enteras de abejas. Y sabemos cuán importantes son las abejas para el mantenimiento de la vida en el planeta. Entonces quería señalarle, porque sé que muchos de ustedes utilizan fipronil a diario, y yo que
me voy a ponerle a decir. Realmente el recurso de la frecuencia del fipronil debería ser menor a 6 días si queremos romper las cadenas o los ciclos de garrapatas de un solo huésped y de 3 huéspedes. El fipronil también es usado en bovinos en forma de purón. Me permito realmente hablar de bovinos porque sé que les recuerdo algunos conceptos de la parte de grandes animales y sabemos su amplia utilización en perros y gatos. Viene en formas de spray, champú, jabones, pipetas, o sea, purón. Y creo que durante décadas fue el producto más vendido para la acción garrapaticida sobre los perros y los gatos. Es altamente seguro en gatos, pero no debemos tener contacto con la mucosa ocular porque puede provocar estadios de alta irritación. Muchos laboratorios lo tienen como dosis por peso. Por ejemplo, les hablo de jeringas aplicadas para purón, donde manejamos de 0.4 a 0.8 ml por cada 10 kilos. De 0.4 a 0.8 ml, no estoy hablando de miligramos, mililitros por cada 10 kilos. Y vienen en unas jeringas con la apoyo de dosificación según el peso. Para grandes animales vienen una copa medidora para la aplicación de purón por cada 100 kilos. Recordemos que el metoprene es el producto creado por estas casas de farmacéuticas que tienen como alternativa a los garrapaticidas como su caballito de batalla. El metoprene no va a permitir que la garrapata juvenil llegue a garrapata adulta y por lo tanto va a alterar los sistemas de ovoposición en los insectos. La eddinsona es la enzima que va a volver una garrapata joven, en el caso, por ejemplo, de una mariposa, una pupa, una oruga en una mariposa. La eddinsona actúa directamente para que los insectos se conviertan del estadio juvenil al adulto. El metoprene inhibe, es decir, daña la metamorfosis de los folículos ováricos en los adultos y daña el proceso por el cual el insecto joven se va a convertir en adulto. Entonces se llama hormona de la inhibición del crecimiento juvenil. El metoprene venía en productos comerciales de laboratorio MSD unido a Clamitraz, unido al fipronil y tenían diferentes nombres comerciales según el producto a usar. Voy a someter a los nombres comerciales que no me gusta mucho tocarlos, pero debo hacerlo. El Frontline solo era fipronil, el Frontline combo era metoprene, es decir, el inhibidor de la hormona juvenil era metoprene con fipronil y el Certifec era metoprene, es metoprene con fipronil en una sola pipeta y en otra pipeta el amitraz. Entonces lo que se encargó estos laboratorios fue de hacer unas sinergias de adición a este tipo de productos que ya estaban en el mercado para poder controlar diferentes estadios de edad de la garrapata. Entonces y las pulgas. El fipronil mataba las pulgas instantáneamente. Si unía al metoprene dañaba la ovoposición y los estadios de joven adulto. Y el amitraz con su baile, su baile nervioso, desprendía a las garrapatas adultas hasta morir sin el huésped. Entonces la relación es, elimino las vidas o los estadios vitales de la garrapata y con eso me llevo el proceso de que no hayan tantas garrapatas adultas que ovoposicionen. Porque recuerden que el problema de las garrapatas es las altas infestaciones dentro de los rebaños en el caso de grandes animales o dentro de las instancias físicas en el caso de pequeños animales. Entonces le comentaba de que había fipronil solo, de que había fipronil más metoprene y de que habría fipronil más
metoprene y amitraz. Entonces recordemos que no solamente vamos a tratar las garrapatas y las pulgas y la caspa que camina en el caso de la Shigella, sino que también hay enfermedades específicas por los sistemas dermatológicos. Y esas enfermedades específicas, según los sistemas dermatológicos, las tenemos prácticamente como lo que conocemos como el gran grupo de la dermatitis por ácaros. Y tengo las isoxaxalinas como este grupo, y tengo las isoxaxalinas enmarcadas como uno de los productos de alta eficiencia para el control de pulgas y garrapatas, pero que realmente ha sido una de las alternativas terapéuticas que nos ha salvado la vida con la dermatitis por ácaros. Las isoxaxalinas son plaguicidas, ¿sí? ¿Por qué digo plaguicidas? Porque realmente pueden acabar con estos géneros de insectos que denominamos plagas. Son jóvenes. En la década del 2000 fueron creadas y solo hasta el 2013 fueron utilizadas como antiparasitarios para perros y gatos, pero sobre todo para pulgas y garrapatas. Son ampliamente utilizados para el uso de que sean repelentes, es decir, animales que le colocamos isoxaxalinas van a repeler a las moscas, a los mosquitos. Y voy a decir esto como por fuera de rótulo, pero sé que hay algunas personas que lo usan sobre todo en perros que están en finca con aves, es decir, que comparten gallineros, instancias con aves, porque reduce notoriamente la parte de la infestación de moscas en las etapas productivas. Tenemos de todo. Tengo que colocarlos allí. Cuando digo tengo que colocarlos allí, porque sería la fotografía que nos enmarca las diferentes moléculas que tenemos en el mercado. El Fluralaner, con su nombre comercial ahí en pantalla, de laboratorios que conocemos muchísimo. El Lotilaner, como uno de los productos estrella en este momento de los laboratorios PIRPA. El Soralaner, conocemos, creo que todos aquí hemos obtenido resultados con la empresa Gabrica y su distribución de este producto. Y por supuesto el NMSD con Bravetto, Fluralaner, con Nescar Alfosalaner y con Nescar Spectra, que combina el Afosalaner con la milbemicina, que es una avermectina. Entonces yo sí creo que en términos generales su efecto pulguicida y garrapaticida es que son antagonistas no competitivos de los receptores del GABA. A mí me gusta mucho hacer la apología con una cerradura. El Afosalaner se mete en la cerradura, pero no la va a abrir, pero no permite que la llave, que es la llave que sí abre la unión del GABA o la unión de este neuropéptido, pueda llegar a feliz término para que puedan seguir viviendo. Las formulaciones que tenemos en el mercado realmente son muy seguras, pero tienen la desventaja, podríamos decir, tienen la desventaja de no poder ser unidas con algunos antiparasitarios internos, porque hace perder el efecto del antiparasitario interno, y he leído algunos reportes que no debería ser unido a vacunaciones, sobre todo polivalentes, porque pueden crear algunos estadios de excitación. Sabemos que en el 2018 la FDA lanzó una campaña de alerta para los propietarios de mascotas que utilizaban las isoxaxalinas, porque podrían generar reacciones neurológicas adversas. Realmente nosotros ya llevamos algunos años y podríamos decir que contaríamos con los dedos de la mano los pacientes que han presentado algunas reacciones de convulsiones o temblores musculares, aunque por supuesto tenemos que tener en cuenta de que la FDA, que es una empresa muy seria, desde el uso de sus recursos investigativos, alertó en el 2018 de la posible presentación de alteraciones de ese tipo. Son muy seguras, ¿sí? Quiero decir, son muy seguras. Podríamos decir que en gatos
no hay efectos adversos. Ya sabemos que el Fluralaner también lo estamos utilizando en pipetas tópicas en perros y gatos, y que su utilización para la dermatitis por ácaros se señala como una alternativa primaria. Ya no estamos pensando en las formamidinas como el Amitraz, ya no estamos pensando en complejos de la vitamina E, sino utilizar un Soralaner o un Lotilaner cada 20 días, y eso hace, no es que se van a morir, es que la dermatitis por ácaros va a desaparecer porque es capaz de matar al Demodex. Sí, tengo artículos que dicen así, matar al Demodex, aunque sabemos que hay otros artículos que señalan que el Demodex hace parte de la microbiota normal del paciente y que solo va a ser patogenizado cuando hay circunstancias de estrés o de inmunosupresión en el paciente. Por lo tanto, yo recomendaría que la mayoría de estas dermatitis que están producidas por ácaros y que tienen una influencia de tipo inmunológico se apoye de otro tipo de tratamientos, tales como inmunomoduladores, y ya hemos hablado un poco de la nutrición dermatológica a través de proteínas como la queratina. Podríamos señalar que la utilización de la vitamina E en casi todos estos pacientes con dermatitis se convierte en un estabilizador de la membrana leucocitaria, y por eso es muy dado que demos vitamina E junto con este tipo de productos para acelerar el crecimiento del pelo, porque recordemos que la dermatitis por la mayoría de los ácaros produce pérdida o zonas alopécicas extensivas y cambios y transformaciones dentro de las lesiones primarias y secundarias dermatológicas, en las que vemos prurito, alopecia, vemos transformaciones en las áreas rostrales de los pacientes, sobre todo en las áreas rostrales, que pueden llegar inclusive a cursar con impétigos y con algunas costras por glucocáliz y rascado. Les hablé específicamente de que ya teníamos en el mercado. Señor. ¿Puedo meter la cucharada? Claro. Bueno, lo que pasa es que el tema de las isoxazolinas a veces es un poco controversial. Llevo un año, yo duré 2 años trabajando con MSD y ahora pues trabajando con Zoetis hace más de un año. Hay varias cosas que aclarar. Lo que dice la doctora es muy cierto. Hay estudios que dicen que ya tengo los estudios, si quiere, la doctora se los puedo pasar y al grupo también, sobre el uso de la isoxazolina en la miasis. No es tan eficaz como de pronto la celamectina. Sí, los estudios nos hablan de que es eficaz el uso de isoxazolinas sobre todo en la fase larvaria con la miasis. Varias cositas de decir de todas las tabletas en general. Primero, no son hepatotóxicas, están por el hígado, sino a nivel digestivo, igual que renal. Las tabletas, que eso es un error que comete la mayoría de tabletas para 2 perros, porque las tabletas no vienen homogenizadas. No vienen. Lo que quiere decir que si tú le das una tableta, media tableta a un perro y media tableta al otro perro, puede que le esté dando todo el producto a uno y al otro no le esté dando nada. Para aclarar eso. También es seguro en hembras gestantes, hembras lactantes. No hay estudios que digan que es inseguro, así que se considera que es seguro también. En el caso del Bravecto, perros mayores de 2 kilos y 2 meses en adelante se le puede dar sin ningún problema. En el caso de Simparica, 2.5 kilos, que es el Soralaner, igual que el Nedgar, y de 2 meses en adelante. También los tenemos ahora para gatos, el hecho de Revolution Plus, que es el Soralaner Macelamectina, que es pipeta para el uso interno y externo para parásitos internos y externos. Y también el hecho de que, por ejemplo, Simparica ya se está hablando de 35 días de eficacia y que los pacientes
estudios. Estuve en una charla del doctor Ralph Müller, que es la persona que más sabe de isaaxazolinas del mundo, donde decía que a las 6 horas ya elimina hasta el 96% de las pulgas y garrapatas dentro del animal. Ahora, ¿qué pasa con los ácaros? Que ellas tienen un periodo de eficacia desde el día 14, o sea, uno le da la tableta y a partir del día 14 al día 28. Cometemos el error de que damos la tableta y a los 8 días hacemos el raspado. Todavía vamos a encontrar portación de Demodex. Hay que esperar mínimo de 14 a 28 días para volver a hacer un raspado. Y lo que dice la doctora, el prurito, la inflamación empiezan a desaparecer después del día 14. Entonces, Doc, me tomó el atrevimiento de aclarar esas cosas. Nada. Y pues es un tema que realmente me apasiona y que lo trabajo mucho y que trabajo de la mano con las casas productoras para hacer las cosas seguras. Otra cosa que se tiene que decir es que la dosis de gatos es del doble que la de perros. Entonces, no se puede dar dosis de perros, pero en medicamentos de perros para gatos ni medicamentos de gatos para perros. Porque si tú le das una tableta de perros a los gatos, primero es una tableta muy grande. Segundo, necesitaría 2 tabletas para poder de alguna u otra manera llegar a la dosis, porque la dosis de los gatos es el doble. Y si tú le das la de los gatos a los perros, queda insuficiente. Entonces queda subdosificado el paciente. Entonces no está recomendado por eso. En gatos, después de 1.3 kilos y después de las 8 semanas. Eso es otra cosa, que no se debe decir meses, sino que se trabaja con semanas, porque hay algunos meses que no traen las mismas semanas que otros meses. Entonces, Bravecto, 12 semanas. Simparica, 35 días. Nedgar y Credelio, 4 semanas, no 30 días. Es lo que recomienda la casa productora. Listo. Era eso lo que tenía que decir. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, qué intuición tan aceptada. Les decía, realmente mi situación de tipo farmacológico dista un poco de este tipo de situaciones y realmente lo leemos todo el tiempo de la parte de días, doctor, así es. Y creo que desde la parte farmacológica está totalmente sustentado porque realmente entendemos que es así. O sea, el proceso de excreción nos invita y por supuesto la excreción de este tipo de productos es cutánea, por eso son tan efectivas, porque nos invita a respetar el proceso de excreción para que podamos tener una alternativa que sea tan eficaz como la que dicen los papers. Entonces, si no me sirvió, como bien decía el doctor, es que en el raspado todavía sale positivo. Imagínense que la doctora Manon, la canadiense que sabe de avermectinas en el mundo, dice de que podría darle 500 microgramos diarios de avermectinas y que solo después de 6 meses de salir negativo los estudios, que era lo que se contemplaba, es cuando usted va a decir que ya su paciente no tiene dermatitis por Demodex. ¿Sí? Viene hace años trabajando y diciendo, digo yo, esta cháchara de las avermectinas. Otra cosa que también hay que decir, perdóname que ya lo último que voy a decir es que también se está estudiando el hecho de que este tipo de moléculas previenen algunas enfermedades. Por ejemplo, el micoplasma y la hemobartonela. Además, el parásito de los gatos que produce, que se produce por las heces de las pulgas, que ahora mismo se me escapa. ¿De qué me estás hablando? Bueno, que las isoxazolinas, como previenen la presencia de pulgas y garrapatas dentro de los animales, también se está asociando a la prevención de micoplasma hemobartonella en los gatos. También se está asociando, hay estudios que la asocian a la incidencia de la prevención, de decir que las curen, sino que por aplicar parásitos puede ser prevenida de alguna otra manera. Obviamente, si no tiene pulgas y garrapatas, no hay manera como se transmiten estas enfermedades. Así es, mi doctor. Entonces, creo que el 99% de las personas que estamos aquí presentes en algún momento hemos utilizado ivermectina y como la puso de moda también la pandemia, aún más. Entonces tenemos desde
desde la doramectina, que no tiene empleo para pequeños animales en nuestro caso, y tenemos el néctar de Spectra con la combinación de la fosalaner y la milpemicina. También tenemos otro tipo de productos como la celamentina, perdón el error allí con el Revolution, que es muy utilizado en otras áreas del mundo. De pronto para nosotros no es como, digo yo, como la primera alternativa porque pensamos en las isosolsalinas, pero la prevención de las enfermedades de origen parasitario pulmonar como la microfilariasis está totalmente comprobada tras la administración de celamentina. Tenemos productos como el que ven en pantalla en el Trifesis para la milbemicina. Tampoco podría decir que es uno de los productos pues, que más vendemos dentro de las situaciones de ventas en la parte de pequeños animales, pero es un producto altamente efectivo. Podríamos decir que los costos también alteran un poco su distribución y su venta. Y no quiero dejar pasar la introducción desde este año al país del Seresto. El lanzamiento fue este año, que tiene como principios activos el imidacloprid y el imidacloprid. Recuerden de que es un pulguicida de alto efecto residual, y tenemos la flumetrina también como un antiflebótomo, es decir, prácticamente estamos garantizando de que el perro no vaya a tener una afección provocada por flebótomos, y por ahí estoy leyendo algunos artículos que hablan también de su utilización en pacientes hasta con miasis. ¿Qué ventajas tiene? De que tiene muy poco olor. Tiene muy poco olor, inclusive son hasta largos, un poco más largos, y vienen por supuesto diseñados para perros grandes y pequeños. Y esa situación, porque muchas veces se utilizaban estos collares y la penetración del producto a nivel del pelo del cuello era tan alta que no se usaban, digo yo, como de mucha aceptación por el propietario. Pero ya con el Seresto cambia un poco, no tiene prácticamente ningún olor. La pérdida de pelo, que antes había una reacción cutánea y era mayor, es muy poca con este tipo de producto. Todavía después de 4 o 5 semanas puede llegar a seguir produciendo efecto, y a las 48 horas tiene un efecto totalmente repelente contra las garrapatas. Se dice que a las 48 horas ya el paciente no va a tener garrapatas, y hay muchas personas que les gusta mucho la situación tópica antes que administrarle tabletas como tal a los pacientes. Podría decirle de que muchos pacientes se han cambiado el estereotipo de que la tableta es altamente efectiva y que solamente quieren tabletas, y ya tenemos muy pocas intervenciones de véndame la vacuna contra la garrapata. Ya lo cambiamos un poco al criterio de véndame la tableta contra la garrapata. Podríamos dejar al animal sin el collar durante 1 o 2 días y no pasa nada. Si de pronto lo bañé y se me olvidó, inclusive hay algunos mensajes que dicen que inclusive puede hasta bañar al perro o, con el collar puesto. Disminuye también un poco el prurito, porque sabemos que la flumetrina con su efecto repelente puede hacer que disminuya el prurito de la picadura de flebótomos, y es muy utilizado en perros de trabajo. En este momento en nuestro país han disminuido los perros de trabajo, pero hay todavía muchos países que utilizan al perro de guarda, y en esos países son muy utilizados este tipo de collares. Yo creo que sabemos muchísimo, voy a decir, sabemos muchísimo de todo este tipo de productos, porque gracias a Dios hemos tenido una seria capacitación de estos productos con los laboratorios, con este tipo de empresas como en la que estamos hoy, que nos acerca a la realidad de la farmacéutica moderna, que podríamos decir que ya productos que teníamos para el mundo exterior y aquí no llegaban, ya llegan, que la combinación de algunos de estos productos nos garantiza prácticamente que el paciente, si es atópico, no se rasque en el caso del Cytopoint, que si el paciente tiene altas situaciones de interleuquinas en el proceso de rascado, no se rasque como en el caso de la Poquel, que vamos a hablar en antipruriginosos muy específicamente de estos 2 productos. Pero reitero, no es porque sean nuestros patrocinadores del evento de hoy, es altamente efectivo la combinación de la ampolla de Premium Cover, del Bioforce con su nutrición dirigida a nivel de loción tópica, y con las alternativas de introducir en el champú cierto tipo de productos repelentes, ¿sí?
pero también con la parte de componentes azufrados, sino también la proporción de la parte de queratina y toda esa situación en que hace que esa parte cutánea que de pronto la teníamos como algo cosmético, la convirtamos en una alternativa médica para que pueda convertirse en un paciente que mejore al punto de que logremos una credibilidad dentro de nuestro ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque va a decirme, me curo al perro después de haberlo llevado a varias partes y realmente esta persona, voy a decir un término que también usan los propietarios, dio con el chicle, realmente tuvo alternativas terapéuticas y dieron resultados. La sarna sarcótica podríamos decir que la tratamos un poquito diferente a la de modértica porque ella tiene un componente para el prurito bien importante, pero realmente cuando eliminamos el sarcóptes, cuando lo eliminamos, el paciente tiene una mejoría casi que instantánea. La cipermetrina es un excelente producto contra el sarcóptes, pero se ha comprobado en estudios que las isoxalinas también son su efecto y su aporte específico para este tipo de sarna o sarna blanca o también llamada sarna por rascado, sarna de rascado profuso. Pues podríamos decir inicialmente se tenía el componente de que la sarna de modértica no rascaba y que la sarna sarcótica rascaba mucho porque hacían la similitud con la escabiosis, que también el Sarcoptes escabiei es el responsable de la escabiosis en humanos, pero ya tenemos pacientes con mucho prurido también en la sarna de modértica. Tenemos algunos otros complejos como la sarna notoédrica, muy presente en algunas especies como la felina, pero que el uso de las avermectinas en periodos no superiores a 21 días garantiza la eliminación de la sarna notoédrica. Ya bien nos hablaba el doctor de sus propiedades, de las propiedades del bravecto tópico en gatos y de su utilización por periodos mayores realmente, inclusive ya hay artículos que hablan para gatos de forma tópica con proporciones superiores a 3 meses. Algunos hablan ya de que podríamos trabajarlo cada 4 meses el fularanes tópico en gatos y que prácticamente hay ausencia de la sarna notoédrica. El fipronil es un buen producto también para este tipo de sarna, para este tipo de dermatitis que elimina el notoedres muy puntualmente. Recordemos también que el notoedres puede llegar a infectar el canal auditivo y va a provocar una otitis bastante importante con un rascado también que puede llegar a costras y que realmente eliminando el microorganismo, ese rascado prácticamente desaparece en horas. La Sheilettiela, hay ciudades como Barranquilla y Cartagena que presentan altas infestaciones por este tipo de ácaros. La Sheilettiela, también llamada la caspa que camina, es altamente sensible a las isoxalinas. Podríamos decir que podríamos hacer lavados, baños, posteriormente aplicación de productos tópicos como el fipronil, pero las isoxalinas son la mayor alternativa para la Sheilettiela o Sheileteliosis. Puedes dar en perros y en gatos al igual. Dar ganancias y no sé qué, hagamos lo de las compras esas de la ropa. Alguien tiene el micrófono abierto, disculpe. Nada más se dejaron llevar por la foto de perfil. ¿Podría cerrar su micrófono, por favor? Para que tengamos también esa otra entrevista. Entonces tenemos la consideración puntual. Tenemos entonces la situación puntual que para la Sheilettiela, que no lo presentamos, por ejemplo, hay ciudades que presentan muy baja incidencia de Sheilettiela, prácticamente con baños programados de forma semanal puede encontrar excelente respuesta y prácticamente a la semana de haber sido aplicada la isoxalina, leí un artículo anoche que hablaba de que 9 días después podría ya tener evidencias de que no estaban vivas las Sheilettielas. Son un poco cobardes, digo yo, con la terapia y tenemos buenos resultados con las isoxalinas. Los mosquitos, que sí para algunas regiones son bastante complicados, y cuando digo complicados, hay perros que realmente presentan miasis, pueden presentar inclusive algunas enfermedades
asociadas a flebótomos como tripanosomiasis. Podemos tener inclusive evidencias de que algunos perros han tenido enfermedades muy similares con disminución plaquetaria o trombocitopenia muy similares al dengue, que le hemos clasificado como hemoparásitos atípicos. Entonces yo creo que realmente el uso de collares, como les señalaba anteriormente, el uso de collares, el uso de productos repelentes para el ambiente como la creolina, el uso de cipermetrinas para la parte del ambiente o productos que utilizamos a diario como algunos organofosforados se podrían convertir en una muy buena alternativa para el control de los flebótomos. También tenemos pipetas y ya habíamos hablado de algunos collares, pero realmente las líneas de control de artrópodos y flebótomos, que son las SCAP número 3, son para Europa, pero las utilizamos mucho. Pueden escanear en este momento el código de barra que tenemos allí. Le van a quedar, por supuesto, las guías, que realmente son las guías. Estoy hablando de la guía de los ectoparásitos en perros y gatos para la parte de su uso, sobre todo de la que nos determinan exactamente las escuelas europeas para el control de ectoparásitos, que es el Consejo Europeo para el Control de los Parásitos de Animales de Compañía, llamado SCAP. Sí, ahí está. Consejo Europeo para el Control de los Parásitos en Animales de Compañía, que prácticamente es el que nos rige para el mundo, porque saben que son los que tienen, por decirlo de alguna forma, la publicación de este tipo de guías. Van a encontrar algunas situaciones de diagnóstico y control. Ellos todavía llevan al laboratorio algunos insectos para su diagnóstico. Yo creo que ya nosotros estamos tan acostumbrados a la infección por garrapatas y con su babesiosis y anaplasmosis, hepatozoonosis, que ya nosotros prácticamente no nos quedamos en el insecto, sino quedamos en las consecuencias que eso produce. Son bien interesantes, son bien dinámicas las guías. Por supuesto, tienen como mapas Europa, porque las guías son para Europa, ¿sí? Porque ellos señalan que son los que menos saben de biología y control de ectoparásitos, que América le lleva años luz a Europa en eso, y por supuesto creo que estamos muy de acuerdo con eso, pero yo creo que el uso de la terapéutica adecuada, pues vuelvo y repito, no nos creemos como pues que lo que ya más sabemos, pero en realidad el uso de la técnica adecuada terapéutica va a garantizar éxitos en esos tratamientos. Mire cómo cambiamos de aplicar amitraz cada 4 días, cada 8 días, al doble de dosis, colóquele vitamina E, colóquele un inmunomodulador, coloque cepas de propionobacterio frente a una isosalsarina, que es dele una tableta cada 20 días, dele una tableta cada 25 días. Ha cambiado notoriamente. Yo creo que podríamos hacer en algún momento una charla exclusiva de gatos, porque ustedes saben que ese universo ya es otro universo. Ya los gatos podríamos hablar de que ya no los vamos a tratar como con los residuos de que lo que al perro no le sirvió o lo que al gato sí le sirve en realidad. Y podríamos de pronto llegar a ¿qué diría yo? A hablar de las incidencias. Por ejemplo, el notoedres es mucho más presentado en gatos que en perros, aunque el perro también tiene sarna notoédrica, y que hay algunos principios como la parte del otodectes, que también es en algunas veces más presentado en una especie que otra. Los controles ambientales para estos parásitos tienen que existir, porque hay un impacto sobre la salud de los estilos de vida de los tutores y sobre todo de los animales de compañía. Y hoy por hoy también hay sendas escuelas que estudian la resistencia a los antiparasitarios externos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay sospechas ya de la resistencia de la ivermectina, de la Shaylatina, frente a la ivermectina. Sin embargo, todavía los estudios no son concluyentes, se necesita más investigación. Y para nosotros es un reto el control ambiental de esa transmisión de los ectoparásitos, que se convierte en uno de los diagnósticos del día a día de cualquier veterinario de pequeños animales. Entonces, ahí está un compendio de la práctica en la higiene de nuestros mascotas, digo en las guías. Ahí está un compendio de todo lo que necesitamos con los niños y los recursos para disminuir enfermedades zoonóticas tal como la enfermedad de Lyme, ¿sí?
Y mañana hablaremos un poco de esa zoonosis para la parte de dermatofitos. Por supuesto, ellos tienen algunos ácaros que nosotros no tenemos en grandes proporciones, como la Neotrombicula automanalis, que es un ácaro llamado el ácaro de la cosecha o el ácaro rojo, y que los signos clínicos son muy similares a la sarna demodéctica, pero que tiene una característica que se ven muy brillantes. Por eso se llama el ácaro rojo, porque llega a tener hasta tonos naranjas este ácaro. Entonces, las infestaciones se reincidivan para este ácaro. Sabemos que, digo, comercialmente no nos dicen mucho en los insertos acerca de la neotrombícula. Yo he tenido varios casos, por eso la traigo a colación. Tendríamos muchos ácaros más por la guía, tendríamos otros ácaros que estudiar, pero realmente yo creo que este sería prácticamente el compendio de la parte de garrapaticidas, pulquicidas y acaricidas que necesitamos, digo yo, para la parte de uso en dermatología. Yo quiero agradecerles realmente que se hayan quedado hasta el final porque sé lo denso que son estas temáticas, por supuesto, viste desde la parte farmacológica y terapéutica. Espero que nos encontremos mañana, muy seguramente, muy a las 7 en punto, con el favor de Dios, y estoy para responder cualquier tipo de preguntas que a bien tengan hacer. Muchas gracias, doctora. Doctora, la Beresford, no sé si ahí, porque yo cambié de dispositivo, le salen las preguntitas ahí en el chat, que ahorita vi varias, o por favor los que hicieron algunas preguntas la pueden volver a escribir para poder leérsela a la doctora. Con todo gusto, doctora, aquí las estoy leyendo, no hay ningún problema. ¿Qué opino del lufenurón para pulgas? Sí, el lufenurón para pulgas, bueno, realmente el lufenurón es un pulguicida, pero como tuvo un efecto colateral porque su mecanismo de acción es la inhibición del ergosterol y algunos dermatofitos tienen ergosterol, prácticamente se ha utilizado ahora más para las dermatitis por dermatofitos, pero sí es útil desde los 70 miligramos por kilogramo y debe ser repetido mínimo mensualmente por un periodo de 6 meses. Tenemos laboratorios en el país que tienen algunos muy buenos con excipientes que los hacen residuales muy buenos. Por ejemplo, para Camilo, que me preguntó del lufenurón, está el Simpulgar de Laboratorios Chalper. ¿Qué opina de la utilización de omega 3, 6 y 9 para los problemas de piel? Está comprobado que solo sirve el omega 3. Cuando digo está comprobado, estoy diciendo de que hay estudios que ya hablan de las proporciones de la concentración eficaz del omega 3, que sería el que más metabolismo tiene para la parte cutánea. Me gustan. A mí me gusta toda esa parte de homeopatía. Mañana vamos a hablar un poco de eso, aunque no sé nada. No sé nada de nada, pero de homeopatía sé menos. Sí, lo utilizo. Le puedo decir, por ejemplo, que hay productos como el mirrapel oleoso que en realidad sí tienen una alta efectividad en las condiciones de los periodos telogénicos de crecimiento del pelo, sobre todo en razas de crecimiento del pelo. Productos con vitamina E, ya señalé uno, podríamos tener 1 o 2 tabletas en el mercado que también tiene la proporción de vitamina E en unidades internacionales. Le puedo hablar de Amigo y le puedo hablar también de productos de Laboratorio Carval que hacen una ayuda desde la parte de Bionupet Defense, por ejemplo, de Immune Support, que creo que más adelante tengo una pregunta de esa y la complementaré con ese producto. Bueno, realmente, Jorge, no hay muchas alternativas para la parte de las pulgas ambientales. Brasil tuvo una seria infestación de pulgas en algunos centros veterinarios, o sea, crecimientos, podría decir que anormales, y los trataron fue con fuego. Incendiaron mesas, incendiaron jaulas, sobre todo las de acero inoxidable. Y mira, me vi un video en algún momento, eso fue hace como 5 o 6 años que tuvieron esa infestación y se oía explotar a la pulga. Sí, o sea, se pasaba con el aspersor de fuego y la pulga explotaba. Hay pocos productos ambientales para el control de pulgas, pero de los más efectivos, la cipermetrina. De pronto es la respuesta que te puedo dar, hijo. La cipermetrina a dilución normal. Para cualquier raza, la isoxoxalina, sí señor,
No hay prevenciones raciales como con las avermectinas por el gen MDR1 que después pasó al ser el gen ABC. No hay ningún tipo de riesgo con las tabletas. Inclusive, como bien decía el doctor Héctor, ya no hay interacciones con la parte de gestantes porque se ha comprobado de que no hay toxicidades. ¿Sí? Eso es una buena pregunta, Brian. La ivermectina no alcanza el metabolismo, no alcanza el metabolismo, no alcanza a hacer el efecto neurológico que podría ser en los adultos, pero al parecer la utilidad es porque destruye, se pega a alguna de las membranas celulares de la pupa de la larva y puede llegar a matarla, pero no es 100% efectivo. He visto la utilización de ivermectinas en miasis y algunos o muchos de las larvas quedan vivas, o sea que no hay una eficiencia superior del 80%. ¿Sí? Muchas de las larvas pueden quedar vivas. De manera autoinmune. Ay, Emilio, pero me haces una pregunta que de pronto no me aterriza el problema autoinmune. No podría ser igual hablarte de un lupus eritematoso o un lupus discoide, hablarte de un hiperparatiroidismo. Y podríamos decir que ambos tienen una base endocrina y autoinmune. Pienso que muchos de este tipo de procesos autoinmunes tienen como componente los corticoides, mañana vamos a hablar de ellos, como una base de sustrato para poder ser una buena terapéutica. Sí, yo utilizo corticoides, de pronto por eso hago esa respuesta, pero tienes algunas alternativas como productos en el mercado que utilizan la espirulina, que puede convertirse en un buen inmunomodulador. Te hablé de Bionupet Immune Defense, de Laboratorios Carpal. Sí, Bionupet Immune Defense es una buena alternativa y sabes que es una buena alternativa para estimular partes de la parte del apetito. Cuando digo de la parte del apetito es que si consume de pronto un producto que te ayude también con la parte inmunológica, como conocemos algunas nutriciones en el mercado, voy a hablar de una frase que me parece interesantísima de Laboratorio Purina, como es la parte de OptiStar, en el que te va a beneficiar desde la inmunidad. ¿Sí? No es este recurso de esta clase, pero creo que es interesante que te leas esa parte nutricional como base de la parte autoinmune de regulación, bueno, de regulación no, de apoyo y soporte terapéutico. La dosis adecuada de ivermectina en gatos es de 250, bueno, por el caso de las dermatitis por ácaros, de 250 microgramos hasta 400 microgramos. Y no debes utilizar ivermectinas superiores al 1%, que pueden venirte orales, y te recomendaría más la selameltina o la milbemicina para gatos. Son las avermectinas más útiles en ellos. Selameltina o milbemicina en gatos son más útiles. Iván. Doctor, yo creo que esta fue la última pregunta. Listo. No, realmente agradecerle a la doctora como siempre. Muy, pero muy interesante. Entonces nos vemos mañana a las 7 de la noche. Si Dios nos lo permite, doctor, claro que sí. Feliz Listo, noche para todos. Feliz noche a todos. Más tarde mandamos la grabación. Que les vaya muy bien. Feliz noche, doctora. Nos vemos mañana.